Quiero que hagamos un repaso general por los tipos, algunos de sus beneficios y para qué se utiliza, en qué objetivos. Bien, empezando por el más básico y de hecho, de una vez les menciono la clave para ir progresando y aplicar el ayuno, especialmente cuando nunca lo hemos hecho, es entender que esto es un estresor para el cuerpo. Entonces, al igual que con el ejercicio, no empezamos levantando 100 kilos el primer día ni haciendo montones de repeticiones, pues lo mismo sucede con el ayuno. No vamos a iniciar haciendo 24, 48 horas, jamás. Puede ser, vaya, incluso hasta peligroso. Sino que vamos a ir poco a poco progresando, cada vez poniendo más estrés mientras el cuerpo se va adaptando y se va, por supuesto, fortaleciendo. Entonces, bien, algunos de los tipos de ayuno más clásicos y conocidos son, por ejemplo, y este es el punto de inicio, les gustará saber que en realidad la mayoría, sin saberlo, ya estamos haciendo ayuno. Y me explico. Ese periodo que pasa entre que hacemos la cena, la última comida del día, y la primer comida del día posterior, el desayuno, ese periodo es un ayuno que comprende, por lo general, obviamente, las horas que dormimos, que descansamos. Así que el primer tipo de ayuno es simple y sencillamente prolongar este periodo. Pasar de bien, quizás cenamos a las 10 de la noche y ya a las 5 de la mañana estamos desayunando. Pues la primera progresión de ayuno sería empezar a cenar un poco antes, digamos a las 7 de la noche, y al día siguiente desayunar un poco más tarde de lo que generalmente lo hacemos. Y obviamente también recuerden que esto lo ideal es que se adapte a nuestro estilo de vida. No es que vamos a hacerlo forzadamente, porque entonces podemos caer en el riesgo de dejarlo después y entonces rebotaríamos los resultados. Así que es importantísimo calzar el tipo de ayuno que vamos a hacer junto con nuestro estilo de vida. Bien, entonces volviendo al ejemplo, sería cenar a las 7 de la noche el día anterior y luego el día que sigue desayunar a las 7, logrando así una ventana de ayuno de 12 horas inicialmente. Luego podemos ya probar el 16-8. Rápidamente me detengo. 16-8 significa esas 8 horas de ventana de alimentación. No es que vamos a comer de 8 de la mañana a 12, luego hacemos un parón y volvemos a comer de 4 a 8. No, no es que separamos esas 8 horas. Significa que son 8 horas de alimentación seguidas. Al igual que 16 horas sin comer nada seguidas. Esto es importante a tenerlo en cuenta. Este nivel de ayuno, en teoría, la mayoría debería de resistirlo. Sin embargo, recuerden que hay muchas cosas que influyen en esto, lo hemos estado hablando. Así que lo ideal sería iniciar con el primero, simplemente extendiendo ese periodo entre la cena y el desayuno. El otro tipo de ayuno es ya de 20 horas. 20 horas sin comer y solamente un periodo de 4 horas de alimentación. El que sigue a ese punto ya sería el de 24 horas. Lógicamente después tendríamos 36 horas, 48 horas y 72 horas, que ya serían ayunos más prolongados. Pero tenemos también ciertas variaciones, como lo es el ayuno de días alternos. ¿Qué significa esto? En la semana escogemos 2 días donde hacemos un consumo muy pero muy bajo de calorías. Obviamente es necesario cierto conocimiento en conteo de calorías y demás. En este tipo de ayuno de días alternos, lo que haríamos es tener un consumo de 500 a 800 calorías en esos días que elegimos hacer este ayuno, que la idea es no hacerlos seguidos. Entonces digamos lunes y viernes, por decir un ejemplo. En esos 2 días solamente vamos a consumir entre 500 y 800 calorías. Esto requiere de mayor precisión, no solo al contar las calorías, sino los nutrientes, para que no tengamos problemas en ese sentido. Y también tenemos ya lo que es el ayuno total de 24 horas, pero 2 veces por semana, igual. La idea es no hacerlo de forma seguida, especialmente si apenas estamos iniciándonos con esto del ayuno. Entonces tendríamos, por ejemplo, un ayuno
lunes cenamos y volvemos a comer hasta martes en la noche. Y luego podríamos hacer viernes cenamos y volvemos a comer hasta el sábado en la noche. Y ahí tendríamos 2 ayunos de 24 horas a la semana. Recuerden, esto de cuál es el mejor periodo para nosotros tiene mucho que ver con el estilo de vida. Por supuesto, respecto a los beneficios, que también debo mencionarles, hay una serie de beneficios, específicamente lo que es a nivel de rejuvenecimiento, de longevidad de la persona, que se observan y es necesario, sí, para verlos en su totalidad, realizar ayunos más prolongados. Pero recuerden, es paso a paso, no vamos a lanzarnos de una vez. Entonces, el ayuno prolonga, aumenta la esperanza de vida de las personas, nos ayuda a vivir más, básicamente. También es muy bueno cuando se trata de matar de hambre a las células cancerígenas, es decir, es excelente en el tratamiento de cáncer y, por supuesto, en la misma preparación de personas que tienen que enfrentarse a algún tipo de terapia para tratar un cáncer. También ayuda a montones en lo que es la memoria, la restauración de las mismas neuronas, normalización de los niveles de insulina, los ácidos grasos en sangre, por ejemplo el problema de triglicéridos, la presión alta, ayuda a montones a regularizarla. Sin embargo, de nuevo recalco, para realizar este proceso, si ya tenemos alguno de estos padecimientos, es necesario una mayor precisión y seguimiento paso a paso para no realmente sufrir de algún riesgo o problema. Y bien, digamos que esos serían como los más conocidos, además de, por supuesto, la pérdida de peso de calidad, asegurándonos de que principalmente será grasa y no masa muscular. Y lo que es a nivel de tiempo, de liberación mental. Mucho de nuestro día a día se ve impactado en estar pensando qué vamos a comer, que a qué hora, que cuándo hacer la siguiente comida. Así que cuando empezamos con esto del ayuno, suele ser realmente muy liberador porque disponemos de una mayor ventana de tiempo para hacer nuestras actividades, quizá para ponernos al día en algún trabajo, estudiar, etc. Porque no tenemos que estar preocupándonos a cada rato por qué vamos a comer, cuándo, a qué hora, etc. Entonces, a nivel mental supone una gran liberación. Por supuesto, una vez que ya lo hemos dominado y no estamos a cada rato con esa sensación de hambre. Y lo más importante que quería comentarles es ¿para qué se puede utilizar este ayuno? Ya les he comentado, obviamente, que su popularidad es para la pérdida de peso. Pero también está y se utiliza mucho en etapas de definición muscular. Cuando queremos y tenemos una meta en específico, 10%, 12%, 14%, un nivel exacto de grasa corporal, una forma de ir avanzando poco a poco y de una manera más segura también, es aplicando la estrategia de ayuno intermitente. Sin embargo, debo aclararles, tanto a la hora de perder peso como a la hora de buscar esta definición, si no entendemos que el principio de balance calórico se mantiene, me explico. Por más que hagamos los ayunos, por más buenos que estos sean, si al final de la semana terminamos consumiendo más calorías, más alimento del que el cuerpo necesita, no vamos a perder peso y no vamos a perder grasa. De ahí que les he mencionado varias veces que esto no es ningún método mágico, sino que simplemente es una herramienta más que sí nos puede ayudar montones, pero tiene que ser usada correctamente y sin olvidarnos de nuevo, si consumimos más calorías de las que necesitamos, no va a haber ni pérdida de grasa ni pérdida de peso. Y respecto al tema del volumen, de la búsqueda de masa muscular, también se podría utilizar en ciertos casos, atención, porque el detalle es que, por un lado, tenemos ese impulso de las hormonas de crecimiento, también nos ayuda a hacer un volumen más limpio, no ganar tanta grasa. Sin embargo, el problema viene, o más bien el desafío, es que calzar, consumir las suficientes calorías que necesitamos en una etapa de volumen, cuando restringimos cuántas horas vamos a comer al día, lógicamente es más difícil. Por tanto, necesito una programación más exacta. Y obviamente no va a ser algo que podamos hacer a diario, sino ciertos días, ciertas horas, se tienen que consumir específicos alimentos, pero sí es una muy buena manera de hacer una etapa de volumen limpio. Sin embargo, requiere de muchísima precisión para que no salga al revés. ¿Cómo sería al revés? Que en lugar de subir, bajemos.
Y esto sería, a grandes rasgos, ahora sí, para que tengamos claro, más que todo, toda esta serie de videos es como una remasterización de un par de videos que ya teníamos aquí en el canal, que a nivel de audio y de calidad no salieron de la mejor forma y ahora estamos como volviéndolos a hacer, a retomar sobre todo las ideas más importantes. Así que ahora ya tenemos el repaso completo sobre este tema del ayuno. Les agradecería montones que compartan este video en sus redes sociales para que pueda llegar esta información a más personas y realmente empecemos no solo a aplicar este método que es muy beneficioso, sino a ser más cautelosos a la hora de intentar probar algo que va a impactar de cierta forma nuestra salud.